Toda imagen corresponde a un tiempo. Elabora un instante como representación de un estado de las cosas, bien sea en su aspiración particular o universal. En la obra, el artista refiere un mundo, una horda de indicios que sus lectores seguirán como huellas de la imagen. En algunas ocasiones, la obra de arte como contemplación del mundo hace énfasis en la violencia como un estado transitorio que sirve a lo abyecto, a la destrucción como forma de vida. Así, la construcción de la imagen en la obra de arte tiene como referente la relación violenta del hombre con su habitar, con el mundo de los otros, pero originariamente entraña el conflicto de toda representación, su irrupción sobre el mundo, su desafío de hacer otra versión de las cosas sobre las cosas mismas. El arte procede por imitación, por mímesis, pero también por descomposición de la forma, por reconocimiento de la forma, por deslindamiento incluso de la relación entre forma, aire, forma, calor, ¿no? Lo pensaría en que toda representación supone un artificio, supone poner sobre la corteza del planeta, de la Tierra misma, algo que no estaba ahí. En el sentido más estricto, digamos, en que lo piensa el propio Platón. No. Es este artificio el que en todo caso pone al artista a desafiar a los dioses mismos, porque a diferencia del Dios que pone las cosas sobre la tierra, que hace la tierra misma, el artista llega y pone algo que no estaba ahí por obra de los dioses. Las obras artísticas resultan de la creación que integra los códigos e imágenes recopiladas por su autor. Obras del hombre y para el hombre, que en su vida colectiva difícilmente escapa de la violencia, sufrida o ejercida. Una realidad copiada en pintura y escultura, tanto en la obra pía como en la costumbrista, del Cristo flagelado o crucificado al naufragio de la Medusa de Jericó. Violencia que apela al espectador, sublimada en el pincel y la gubia. El soporte de la obra como distancia de su relación natural, una forma de liberar los sentimientos de opresión y agresión inherentes al hombre. Una violencia ejercida por una sociedad que abusa o se burla de los otros. Apropiación de lo mostrado en la obra y de la corporeización de la violencia por los sentimientos y la experiencia del que mira. La violencia en el arte es una representación, una elaboración estética de un mundo de horror y destrucción. Una imagen que se separa, que se diferencia de la violencia ejercida. La violencia representada no es violencia vivida. El arte elabora ese trecho, pero en sus límites, el arte mismo problematiza esa distancia y busca, en sus exploraciones extremas, ya no el ámbito de la representación, sino de la violencia en sí misma, como forma estética. No, yo más bien pensaría en el Bosco, ¿no? En el Jardín de las Delicias, que es al mismo tiempo todas las formas, ¿no? Habidas y por haber, por lo menos en el imaginario del propio Felipe II, que amaba contemplar ese cuadro y lo tenía, dicen, en su recámara, ¿no? Donde están todas las formas de la abyección, ¿no? Todas las formas de la violencia de un humano sobre otro humano, pero no deja de ser una representación, no deja de referir una distancia, en cuanto que
seguramente Felipe II nunca fue objeto, ¿no?, de una violación tumultuaria, ¿no? Para que haya violencia tiene que haber una experiencia de lo vivido, ¿no? Debe tocarte. Yo pienso que el Bosco sabía muy bien lo que estaba ahí, pero no pasaba de ser un catálogo, como no pasó de ser un catálogo los 120 días de Sodoma. Es tal la mecánica, es tan monstruosa la mecánica, que desactiva cualquier deseo, ¿no? Empezando por el del lector. Llega un momento en que incluso no hay más, no genera sino repugnancia. ¿No? Sitúan dos polos de la experiencia estética, el polo de lo sublime, ¿no?, que es un polo donde aparece ya el tema del dolor, el sufrimiento, el horror, el miedo, el terror, que suscita, ¿no?, el hecho sublime, es decir, esta ambivalencia constitutiva de lo sublime, que es al mismo tiempo la exacerbación de esta autorreferencia al tema de las capacidades de la razón, y por otro lado la experiencia del límite de la razón, del límite y de la imposibilidad, de lo que escapa, de lo que es literalmente incalificable. Es decir, el tema de lo sublime pone en juego esta relación entre el arte o entre la experiencia estética, lo incalificable y el límite de lo tolerable, el límite ahí donde aparece el dolor y el arrebato, etc. Un artista que se abstrae de la realidad y no representa la violencia, en el fondo no difiere mucho del que insiste en su representación naturalista. Los actos violentos inciden directamente en el que mira, a partir de su experiencia. La violencia se rodea de belleza y o fealdad, dualidad que mantiene la obra en constante resignificación, que la hace ser parte del motor del movimiento y de la evolución humana. But artists cannot help but find a certain beauty in violence, and that's part of their irresponsibility, but it's part of the way in which they push certain limits. And that, yeah, I mean, that again is one of the dialectical tensions within art. I mean, when I grew up and heard the story of Jesus on the cross, it always did. There was no pain, there was no violence, it was just he was standing there. So I think now when filmmakers try and show you some of the violence, I think that's useful, it's honest, even if it is aestheticized. So the challenge of the artist exactly is to offer an image of how life can be better without looking like you're hiding from the problems. And this is, I think, the problem all artists face. Picasso, I think, resolved it very nicely. He made beautiful paintings like Guernica, which showed us... Guernica showed us beauty and kept alive the idea of beauty at a time when beauty was being destroyed everywhere. But of course, it's also a very, very, very strong political statement about violence and victims and so on. But not every artist has been so successful, I think, in combining those two things. Sade no es ejemplar, ¿no? Es la ruptura de toda ejemplaridad, ¿no? O sea, la ejemplaridad supone pedagogía, ¿no? Y la exploración de Sade es la ruptura de toda posibilidad de pedagogía. No hay pedagogía de estas formas extremas, radicales del dolor, ¿no? No hay pedagogía. Después, una manera de recuperar la experiencia sadiana o la brutal confrontación sadiana es transformarla en pedagogía, ¿no? Es decir, volver a Sade una efigie, ¿no? Una efigie, un ejemplo de, ¿no? Y entonces, claro, Sade queda completamente reducido o tiranizado por la experiencia pedagógica, ¿no? Pierde toda su fuerza de desbordamiento. Entonces la violencia de Sade adquiere otro carácter completamente distinto, ¿no? El de la perversión, el de una figura de la locura o de la transgresión o X y o Z, me parece que ahí ya Sade pierde toda su fuerza, toda su violencia disruptiva y toda su capacidad realmente, podríamos decir, inédita y además insólita.